Hola a todos los que se van sumando a este live, ¿cómo están? Día martes. Eh, Rápidamente, los que se van sumando, por favor, escríbanme si se escucha bien y me ven bien para que todo esté ok para la entrevista del día de hoy. Harta gente conectada. Harta gente conectada, wow. Esto es un poco increíble, pero ya, bueno, será. Cosas de la vida. Dicen que se escucha bien. Por favor, díganme si me escuchan bien la gente, el resto, si me está viendo bien, etcétera. Para ya ir sumando y ver si podemos darle inicio a esta entrevista. Veo que el candidato ya está conectado, ya ha enviado la solicitud de incorporación. Para los que no saben con quién voy a conversar en esta oportunidad, bueno, lo pueden ver arriba, en la parte de arriba de su pantalla. El entrevistado del día de hoy es el candidato presidencial del Partido Comunista y actual alcalde de la comuna Recoleta, Daniel Jadwe. Sin mayores introducciones, démosle la incorporación inmediatamente al candidato, que ya lo veo conectado, así que vamos a incorporarlo inmediatamente. Vamos a esperar que tome contacto con nosotros para conversar. Hola Juan, Candidato, ¿cómo está? muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Perfecto, sin ningún problema. ¿Tú me escuchas bien? Súper bien, así que asumamos que la gente que nos está viendo también nos escucha bien y nos ve bien. Candidato a la presidencia de la República del Partido Comunista. Estuve revisando harto sus perfiles de redes sociales porque quizá usted sabrá, a mí me gusta harto las redes sociales. Y me encontré con un dato bastante interesante en su cuenta de Instagram que quería preguntarle. Usted, aparte de definirse como alcalde, candidato presidencial, sociólogo, arquitecto y comunista, usted se define también en su Instagram como come guagua. Se lo pregunto a usted como comunista, ¿de dónde viene que los comunistas comen guagua? Bueno, de la época de la dictadura militar po, y de la época de la Unión Soviética, en donde decían Ya. que los comunistas eran muy malos, que Ujú. efectivamente hacían brutalidades increíbles, ¿no? Y que se comían a las guaguas. Y esto tenía que ver con la política del hijo único en China y con muchos otros mitos urbanos que se tejían y que trataban de decirle a la gente que los comunistas eran perversos y que eran efectivamente malos. Y en el campo, sobre todo, Mm, me acuerdo porque me lo contaban mis padres en esa época, mm. efectivamente decían, comen a las guaguas. Era es parte de estos mitos urbanos y de las campañas del terror que se hacen, ¿no? Ujú. Candidato, ¿cómo toma usted actualmente esto de come guagua? Asumo que lo toma con humor, porque lo he visto en fotos comiendo guaguitas, lo tiene en su perfil. ¿Por qué cree que la gente todavía ocupa eso como argumento casi lógico de que los comunistas se comen a las guaguas? No, yo creo que eso ha ido desapareciendo. Si el tema es que yo lo planteo como una forma de ¿Mm? reírnos de la caricatura, ¿no? Como una forma ¿Mm? de efectivamente romper el hielo y romper estos temores infundados. Siempre Ujú. cuando hablo, digamos, sobre Recoleta, siempre les digo, miren, en 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta, no se ha perdido ninguna guagua, no tenemos ninguna denuncia hasta el día de hoy, así que pueden estar tranquilos, o sea, hacemos farmacias ¿Mm? populares, ópticas populares, y no nos comemos a las guaguas. Y las que nos comemos son las de sustancia que tú has visto, que incluso una vez que me invitaron a ¿Mm? Estado Nacional, en Televisión ¿Mm? Nacional, le llevé un paquete de guaguita a cada conductor, este desafío de, ya, pero discutamos con argumentos y no discutamos ¿Mm? sobre caricaturas o sobre mitos que mucha gente intenta instalar precisamente para evitar discutir el fondo, ¿no? Ujú. Perfecto. O sea, podríamos descartar que en su eventual gobierno no se van a comer las guaguas. No, no, no las vamos a comer, de ninguna manera. Per- Es más, Perfecto. Candidato, sigamos hablando. ¿Mm? hay algo súper fuerte. Oye, Juan, hay algo súper fuerte. Los que ¿Mm? decían eso de nosotros se la estaban comiendo ellos, Juan. ¿Cómo? A ver, ¿quiénes estaban comiendo las guaguas? No, es una parte del humor cruel, es una parte del humor cruel, pero Ay, efectivamente, cuando uno es parte de ese humor cruel con el cual nos reímos de nosotros mismos también. perfecto. Candidato, sigamos hablando un poco de comunismo y de usted. Me interesa saber, y para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿por qué usted es comunista y desde cuándo es comunista? Una historia larga. Mira,
Mm, Yo soy chileno de origen palestino. Nací el sí. 28 de junio de 1967. Ese Ujú, día estaban los israelíes anexando Jerusalén después de la guerra de los 6 días, mal llamada guerra de los 6 días. Y por lo tanto yo me crié en un contexto en donde toda mi familia, cada vez que nos juntábamos, yo siempre escuchaba de las violaciones a los derechos humanos, de la falta de libertad, de que tomaban presos a mis primos, de que demolían sus casas, de que demolían aldeas completas los israelíes en este afán expansionista. Y por lo tanto me fui sensibilizando desde muy chico, ¿no? Con todos estos temas mm, de falta de democracia, violación de los derechos humanos. Y cuando cumplo 6 años, se produce un golpe de Estado en el país donde yo vivía, en Chile, en mi país, ¿no? Y empiezo a escuchar exactamente lo mismo, ¿no? De violación a los derechos mm, humanos, de detenidos desaparecidos, de tortura, de exactamente lo mismo. Y cuando uno empieza a mirar y empieza a tomar conciencia, además, me di cuenta que detrás de ambas situaciones estaban los mismos actores, fundamentalmente los norteamericanos, ¿no? mm, Algunos países europeos que le daban impunidad a Israel y que también habían promovido la dictadura militar en Chile, en Argentina y en muchos otros lugares. Entonces, de a poco como que me fui situando en el mundo mm, entendiendo que mi lugar, por lo que me tocaba vivir a diario, ¿no? Estaba precisamente del otro lado del poder dominante, de estos señores mm. que andaban y se movían en todo el mundo haciendo lo que quisieran sin que nunca nadie, efectivamente, les pudiera decir nada ni les pudiera pasar la cuenta, ¿no? Mm, Entonces ponían dictadura, bajaban gobierno, fomentaban ocupaciones extranjeras ilegítimas, y eso ujú, inmediatamente me fue situando políticamente. Y después una transformación ujú, también muy dura. Yo provengo de una familia muy cristiana. De hecho, mi familia proviene de ya. Belén, ¿no? Mi familia proviene de la conurbación de Belén, Benyala, y por lo tanto Ujú, son profundamente cristianos. Y yo era muy cristiano, en algún minuto pensé en hacerme mm, cura, pero durante la época de la dictadura militar en Chile, empecé a vivir contradicciones. Esto de que existiera por mm, un lado la Vicaría de la Solidaridad y por otro lado el cura Boone defendiendo los crímenes de la dictadura, para mí fue algo chocante, ¿no? Y empecé a vivir un proceso de alejamiento primero de la iglesia. Y cuando empecé a alejarme de la iglesia, empecé a buscar otras mm, religiones, ¿no? Y me metí a estudiar un poco el Islam, me desilusionó muy rápido, me empecé a estudiar el ya. judaísmo, me desilusioné muy rápido, me metí a estudiar el maniqueísmo, también me desilusioné rápido, ¿no? ¿Y por qué Eh, qué se disolucionó de esas religiones? ¿Qué lo disolucionó? porque finalmente percibía el dogma en todo ello, ¿ah? Esa Mm, posibilidad o más bien la imposibilidad de hacer una crítica racional a lo que uno veía, ¿no? Entonces, las mm, verdades absolutas, las verdades sobrenaturales, y por lo tanto me fui alejando y me convertí en un pensador laico y terminé ujú, muy distante de la religión como fenómeno. Eh, Me gusta el tema de la religión, pero como un fenómeno social y político, ¿no? mm. Como instrumento. Me gusta mucho, estudio mucho de religión, pero con la distancia que requiere para poder entender su rol en la sociedad. Perfecto. Candidato, y en ese sentido, ya que usted se refirió a las religiones como estas ciertas dogmas, ¿considera que el comunismo en sí también podría ser una dogma? A ver, en el reino de las ideas todo es permanente, y Mm, efectivamente cuando uno llega a estos análisis depende de cómo se aplican las ideas. Entonces, a mm, diferencia de las religiones que son dogmas, o sea, por ejemplo, no sé, la virginidad de la Virgen, ¿no? O mm, el mundo en 7 días, o efectivamente muchas cosas que uno define cuando uno las empieza a mirar, ¿no? O, a ver, eh, tres frases muy, muy mm, complejas de las tres grandes religiones. mm, Bienaventurados son los pobres, ¿no? ujú, Pero cuando se mueran van a ver a Dios. O sea, bienaventurados son los pobres en la tierra, pero los vamos a recompensar después de muertos con efectivamente la vida eterna y otras cosas. O ujú, la guerra santa en el Islam. O mm. el pueblo elegido, la tierra prometida. ¿No? Estos son cosas que yo cuando las confronto con lo que he logrado entender, digo, mira, no explican la realidad, no logran ser condición de verdad, ¿no? Mm, Entonces, efectivamente hay una distancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el marxismo? No voy a hablar del comunismo mm, porque no conocemos el comunismo más que en la experiencia soviética, que es algo completamente distinto.
el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico se basan en una premisa que es fundamental. Lo único permanente es el cambio. Y cuando tú tienes que lo único permanente es el cambio, no puede ser dogmático, ¿no? Porque el dogma no varía. El dogma es inmutable. Y la dialéctica es todo lo contrario. Entonces, puede ser que alguien en la aplicación práctica de determinado tipo de conocimiento haya convertido algunas tesis en dogma, pero eso es muy lejano, efectivamente, a lo que habla de el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y uno lo puede ver no solo en Marx, lo puede ver en Hegel, lo puede ver en una serie de pensadores porque la dialéctica tampoco es un tema exclusivamente del marxismo, ¿no? ¿Y usted comparte alguna de esas interpretaciones dogmáticas del marxismo? Ninguna. Yo creo que lo único permanente es el cambio. Perfecto. Candidato, en la eventualidad de que usted sea electo presidente de la República de Chile, está claro que de nombrar ministros y todos los cargos que hay que nombrar para estos funcionamientos, es imposible nombrar solamente a personas de un solo partido, entendiendo la variedad de partidos que existen y sobre todo que usted se sometió a una primaria con el Frente Amplio. Pero aún así, usted sería la cabecilla de todo este gobierno. ¿Cuál sería su sello, digamos, de militante comunista en un gobierno? ¿Cuál sería su sello, su visión? Es que lo primero, que aquí hay mucha caricatura, Juana. Primero, mi gobierno no va a ser un gobierno comunista, porque es un gobierno de coalición. De hecho, hoy día yo ya no soy candidato del Partido Comunista. Soy candidato del Partido Igualdad, soy candidato del Partido Comunista, soy candidato de Izquierda Libertaria, soy candidato de Victoria Popular, soy candidato de Acción Humanista, o sea, soy candidato de un conjunto que es mucho más amplio que el Partido Comunista, y por lo tanto lo que vamos a tener es un gobierno de coalición y un programa de coalición que, te lo comento, el programa no ha pasado por la Comisión Política del PC. El programa se ha ido construyendo con una cantidad bastante grande de profesionales, de técnicos, con participación ciudadana, tomando en consideración la sistematización de los cabildos de la época de la revuelta, de la época de la discusión constitucional de la presidenta Bachelet, y por lo tanto esto es algo que supera con creces en anchura al Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista es el último que se sube a la candidatura. El Partido Comunista sencillamente responde, ¿no? A una opinión que la ciudadanía venía instalando a través de diversos estudios de opinión, porque se valora lo hecho en Recoleta, ¿no? Entonces, todas estas caricaturas, o más bien estas definiciones de usted es candidato del Partido Comunista, no, la verdad que no es así. El Partido Comunista solo acaba de tomar la decisión hace un par de semanas atrás, ¿no? Pero antes ya se habían manifestado otros grupos que efectivamente aspiraban a que yo me convirtiera en candidato. En ese sentido, ¿a usted le gustaría recoletarizar Chile? Esa es una de las propuestas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, esto no mucha gente lo sabe, pero en nuestro país, de las 345 comunas que tenemos en Chile, ¿no? Hay 60 que no tienen ninguna farmacia, Juan. Y hay 213 que no tienen ninguna óptica. Y hay 297 que no tienen ninguna librería. Y hay 312 que no tienen ninguna disquería. Y hay más de 320 que no tienen ningún centro de diagnóstico auditivo. Estoy hablando de las iniciativas populares de Recoleta. Sí. ¿No? Y hay 344 que no tienen inmobiliaria popular, o sea, no hay arriendo a precio justo. Entonces, cuando uno se pregunta por qué hoy día nuestra experiencia nos ha llevado a convertirnos en candidatos, es porque la gente de una u otra manera aspira legítimamente a que los beneficios que la gente de Recoleta tiene los tenga todo Chile de Arica a Magallanes. Imagínate todas las comunas con arriendo a precio justo. Imagínate todas las comunas de Chile con medicamentos a precio justo, con lentes a precio justo, con universidad abierta. Yo creo que parte de eso, y que está en nuestro programa, efectivamente además lo tenemos costeado, sale cerca de 1,7 porcentaje, 1,7% del PIB. Implementar toda esta iniciativa a lo largo del país es una de las estrategias y es una de las partes del programa que es bien relevante. Perfecto. Además, en el caso de la inmobiliaria popular, estamos planteándonos el desafío de construir 100.000 viviendas cada año en conjunto con los gobiernos locales, ¿no? Para arriendo a precio justo. Candidato, y en ese sentido, las soluciones, por ejemplo, de tener acceso a una vivienda, a medicamentos, a una óptica, a lo que llama usted precio justo,
solo se puede conseguir a través de una estrategia popular de Estado y no a través del privado, por ejemplo? O sea, claramente en nuestro país el privado funciona hace mucho tiempo, y los privados nunca te podrían explicar por qué hay 213 comunas que no tienen ninguna óptica. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué 297 comunas no tienen ninguna librería en su territorio? O sea, en el 85% del territorio nacional, si tú quieres comprar un lente, y en el mm, 65% del territorio nacional, si quieres comprar un libro, o sea, perdón, al revés, mm, 85 un libro, 65 un lente, no tienes dónde comprarlo, porque en estricto rigor, ¿qué es la realidad? Que al mercado le importa un bledo al ser humano, no le importa el bien común, le importa la ujú. rentabilidad. Y cuando no tiene la rentabilidad asegurada, efectivamente, sencillamente no opera el mercado. Entonces el tema es, ¿El ¿por qué mercado o el neoliberalismo? el mercado? El mercado no se Ya. instala jamás. Imagínate, nosotros somos Recoleta. Estamos al Mm, lado, somos la comuna que colinda con la capital de Chile, sí, Santiago. Y no al otro lado del tenemos, río. nunca tuvimos una óptica ni una librería. Mm, Al lado estamos hablando de 10 minutos en micro de La Moneda. No hay para ujú, 200.000 habitantes una librería. Mira lo que ha pasado con la óptica popular. Con la óptica mm, popular nosotros vendimos cerca de 16.000 lentes al año. Para ujú, conseguir cada lente desde Recoleta tienes que viajar por lo menos 4 veces a Santiago. O sea, le acabamos de ahorrar en un año 60.000 viajes a la región metropolitana. Eso significa ahorro en congestión, ahorro en contaminación, ahorro en tiempo de viaje, disminución de huella de mm, carbono. Imagínate si la infraestructura de primeras necesidades estuviera efectivamente bien distribuida con participación del Estado, ¿cómo sería distinta nuestra ciudad? ¿No? En esa ciudad que se llama Ciudad Ideal, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? En donde cada ciudadano puede conseguir lo esencial para vivir y reproducir su existencia y satisfacer sus necesidades básicas, materiales e mm, inmateriales, a mm, distancia de una caminata de 15 minutos. Eso pasa en los mm. países desarrollados. En nuestro país no. Perfecto. Candidato, quiero llevarlo a otro tema y quiero llevarlo también a una visión un poco más como histórica, Ujú. ¿ya? Y en torno a las percepciones. A lo largo del siglo XX y el siglo XXI, el Partido Comunista o el comunismo en general ha sido protagonista de distintos hechos históricos, y sea a través de esta misma historia o en algunos casos también a través de la caricatura, el comunismo provoca temor en ciertos sectores de la sociedad. En ese sentido, y en la eventualidad de que usted sea presidente de la República, ¿qué le podría decir a ese grupo de la población de Chile que le teme al comunismo y que aunque no vote por usted, usted va a gobernar para ellos? A ver, lo primero, todo lo que hemos hecho en Recoleta, que lo hemos hecho como un ¿Mm? gobierno comunal comunista, ha sido en beneficio de todos, ¿no? Hasta la gente de la UDI va a comprar a la farmacia popular en Recoleta, y la gente de la ¿Mm? ADC también, y la gente de RN también, y todos compran a precio justo porque les parece que es correcto, ¿no? Lo segundo, el Partido Comunista en Chile nunca ha participado de una masacre de obreros y obreras, nunca ha Ujú, participado de un golpe de Estado, nunca ha participado ujú, de una dictadura, nunca se ha puesto a ujú, disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y todos los ujú. problemas, y nunca ha gobernado, ¿ah? Por lo tanto, uno Es que, legítimamente podría mm, decir, espérate, y si nunca ha gobernado, ¿cuál de los dolores de Chile puede ser imputable al Partido Comunista? O sea, le tenemos ujú, más temor a alguien que nunca ha gobernado que a los que nos tienen donde estamos, ¿no? mm. No, Porque uno podría entiendo el decir, punto. nunca hemos gobernado nosotros, entonces Mm. Voy, somos que responsables de las desigualdades en Chile, somos responsables de la pobreza, no. Ujú. Comparto con usted que dentro de la historia nacional el Partido Comunista de Chile, claro, no ha participado en un golpe ni tampoco ha hecho una matanza obrera, de la misma forma como tampoco ha gobernado. En ese sentido, y viendo quizás las críticas y denuncias que pueden haber a otros lugares del mundo que tienen gobiernos de inspiración comunista, por ejemplo, ¿cómo le podría garantizar a usted a los votantes de Chile que en un eventual primer gobierno comunista en Chile no se llegaría a la situación que quizás enfrentan otros países que han llevado gobiernos de interpretación comunista? A ver, nadie podría pensar, por ejemplo, que porque acá el presidente sea católico, vamos a tener ¿Mm? violaciones de niños en nuestro país, ¿no? Y nadie podría ¿Mm? pensar que por ser capitalista vamos a tirar una bomba en algún país cercano.
O sea, Ujú, cuando uno habla de los horrores de las ideologías, yo creo que hace ujú, una abstracción que no es correcta. Porque yo podría hablar del ujú, capitalismo. El capitalismo ha llevado 2 guerras mundiales, 3 guerras mundiales a todo el mundo. El capitalismo ujú, puso dictadura en toda América Latina. Entonces, todos los ujú. capitalistas tienen que ser igual a dictadura, porque fue el No, por capitalismo el supuesto que que no. promovió la dictadura en toda América Latina. Ah, bueno, No, por entonces supuesto. usted la Por respuesta su- me la ha dado. No tienen por qué no, por pensar supuesto. que porque nosotros Mm, seamos comunistas vamos a hacer lo mismo que han hecho los comunistas en otras partes. Imagínense cuán mal sería eso para los gobiernos de derecha. Los gobiernos de sí. derecha han destruido medio mundo, ¿no? Mm. Y en Pero le Chile pregunto, los gobiernos de le derecha pregunto, lo han hecho mm, mal, pero no han destruido todo el mundo. pero le pregunto cómo y por qué. O sea, por ejemplo, para la gente que le teme quizás a la ideología comunista o marxista, ¿por qué no? ¿Qué A haría ver, mira, distinto, yo qué haría siempre, distinto a usted espérate, quizás? el otro día yo estaba almorzando en un restaurante Mm, con mi compañera y se me acercó un gallo y me dijo, mira, y me miraba y se me acercaba y me dijo, mira, yo estoy chato con todo lo que pasa en este país y encuentro toda la razón a las protestas y todo, pero me da miedo el comunismo. Yo lo miré y le dije, mm, ¿y me voy a nombrar 3 libros de Marx? 3 títulos de mm. Marx. Y me dijo, no, no te puedo nombrar ninguno. Y entonces, ¿a qué le tenés miedo? ¿Qué sabes tú efectivamente del comunismo? Ah, no, la verdad es que nunca me he leído nada del comunismo. O sea, uno le teme Es que, a lo que no conoce. Y es uno que le por eso teme, también le pregunté sobre gobiernos de interpretación comunista y no del comunismo en sí, sino que los gobiernos que a través de sus que, posturas es que se han llevado a cabo bajo la ideología es comunista. que te vuelvo a decir, no somos no, primero, no tenemos modelos ni seguimos ningún modelo extranjero. De partida, el Partido Comunista, por ejemplo, nunca ha sido partidario del modelo partido único. Mm, Mira, los mismos ya. que le tienen temor al comunismo disfrutan mucho del Mm, modelo chino, ¿eh? Y ahí mm. hay un partido comunista de partido único y que efectivamente Y claro. gobierna como partido comunista y como partido único y ejerce una Ujú, dirección estratégica sobre la sociedad, permitiendo la libertad económica, ¿no? Pero ujú, efectivamente ejerciendo una dirección estratégica. Y yo he escuchado a muchos comunistas, a muchos empresarios que se han hecho ricos yendo al mm. país comunista para importar cosas más baratas. No sé cuál es el temor. Entonces yo creo que el temor Y es parte de una campaña histórica, de una caricatura histórica, ¿no? Y que mm, efectivamente tenemos que superarla. Ahora, además, vuelvo a hacer el mismo énfasis que hice al principio. El ujú, nuestro no va a ser un gobierno comunista, no está planteado así. Pero ujú, segundo, no es un programa comunista, no está planteado así, sino que ujú. además, no, efectivamente es un programa de coalición mucho más amplia y se va a seguir ensanchando en los próximos meses. Perfecto. Candidato, quiero llevarlo a una entrevista que dio hace algunos días al medio internacional Bloomberg, que se centra principalmente en economía, que digamos es el tema que más le gusta en general a los periodistas y a la opinión pública preguntar a la gente de su Así partido es. político. Usted en esa entrevista dijo que una de las principales cosas que haría sería una reforma tributaria para acumular algo así como el 10% del PIB para la creación de un nuevo sistema de pensiones. En ese sentido, ese nuevo sistema de pensiones estatal, según entendí en la entrevista, ¿vendría a reemplazar el actual sistema de FP o sería una nueva alternativa para los chilenos? No, lo reemplazo. Lo A ver, reemplaza. Perfecto. Uh lo primero, te voy a hablar algo de la reforma tributaria. Los -huh, países desarrollados que todo el mundo conoce y admira, recaudan en promedio un 34% del PIB y recaudaban uh más -huh, que esto cuando tenían nuestro nivel de ingreso per cápita. Chile uh solo -huh, recauda el 21% del PIB. Solo el uh -huh, 21%. O sea, hay una brecha y por lo tanto claramente nuestro Estado no puede proteger a sus ciudadanos como los protegen en otras latitudes los países desarrollados porque no alcanza la plata que el Estado tiene para tener un sistema robusto de protección. Cuando nosotros hablamos de una reforma del 10 es porque estamos convencidos y cualquiera que diga lo contrario no entiende los desafíos que Chile tiene. Porque el diez por uh -huh, ciento no es solo para la reforma de pensiones, el 10% es para la reforma de pensiones, para la reforma de salud, para uh -huh, reconocer constitucionalmente y remunerar el trabajo doméstico, para la reforma de educación, ¿no? Y efectivamente, además, pensando en que en los próximos 2 años, a lo menos, vamos a tener que seguir apalancando la economía para recuperar el nivel de empleo que teníamos pre-crisis. Eso, con un 5% no alcanza nomás. Hay que sacar uh las -huh, cuentas, hay que efectivamente costear y uno se da cuenta con mucha facilidad
que sencillamente no alcanza. Y el que pretenda hacer y resolver los problemas que Chile hoy día, sin una reforma tributaria de esta dimensión, sencillamente le está mintiendo porque no alcanza. Y si queremos tener un país desarrollado, que invierta en ciencia y tecnología, que tenga una banca nacional de desarrollo, que pueda promover la industrialización en la área de investigación y desarrollo, en la área de la industria farmacéutica, efectivamente vamos a necesitar ponerle plata como le han puesto todos los países desarrollados, ¿no? Y para todo lo que usted menciona, y para todo lo que usted menciona ahí, se consigue con ese 10% del PIB. El 10% equivale, entre el 8 y el 10%, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares adicionales para las arcas fiscales, de tal manera de poder financiar un sistema de salud universal, para que no nos pase lo que pasa hoy día en nuestro país, que debería darle vergüenza a cualquier persona relativamente decente, ¿no? Que tengamos un niño como el Benja, que requiere un medicamento que vale 1.500 millones de pesos, y que todos levanten las manos y nadie se haga responsable, y que la familia esté haciendo completa para juntar la plata. Si a alguien le gusta ese país, claramente tenemos una diferencia valórica que no podemos salvar. Candidato, ¿y ese reemplazo del sistema estatal de pensiones sería gradual o sería inmediato? ¿Y qué pasaría con las platas que ya están en los fondos privados de FP? Es inmediato. Y es un sistema de reparto tripartito. Se recauda tripartitamente del Estado, del empresario y del empleador un conjunto, un 18% del valor del contrato, ¿no? Y eso se mete a un fondo solidario en donde se pagan las pensiones. Nosotros, en nuestro sistema, las AFP no juegan ningún rol, pero no las estamos suprimiendo, las dejamos que sigan existiendo, pero como un sistema complementario para el que las quiera ocupar y para el que tenga capacidad de ahorro adicional. Y las platas que hoy día están apasadas ahí, la gente es libre de hacer lo que ellas quieran. Las pueden las pueden traspasar al fondo que vamos a crear, de tal manera de asegurar una pensión mayor, porque el primer peldaño es una pensión básica que supera la línea de la pobreza para todos los ciudadanos de Chile, independiente de si hayan trabajado o no hayan trabajado, hayan cotizado, hayan tenido continuidad o no, ¿no? Y el segundo y el tercer piso tienen que ver con la capacidad de ahorro que va a ser reconocida por el Estado. El que quiera poner la plata ahí la puede poner, el que la quiera retirar la puede retirar, y el que quiere mantenerla en la AFP para poder tener un retiro adicional después de la jubilación también lo puede hacer. Es decir, por ejemplo, yo los dineros que tengo para pensiones a través de la AFP, en la eventualidad que usted instale este sistema de pensiones estatal, ¿yo soy libre de mantenerlas todavía en mi AFP en vez de llevarlas al estatal? ¿O también voy a contar con ese estatal? Estamos reconociendo absolutamente la propiedad de las personas sobre los fondos recaudados hasta el momento. Perfecto. ¿Descartamos entonces la posibilidad de estatizar los actuales fondos que existen en la AFP? Lo descartamos en nuestro programa. Después de muchas discusiones, hoy día hay un proyecto de nacionalización de fondos que lo promueve la senadora Yasna Proboste con el senador Durresti, con el senador Navarro, y después de analizarlo y además ir viendo cómo se fue modificando también la forma de la relación con esos fondos, porque hasta hace un año y medio atrás, antes de que este gobierno manejara tan mal la pandemia, había conciencia que eso era efectivamente para pensiones, ¿no? Pero cuando empezó la crisis de la pandemia y empezó a hacerse este tema de los retiros, se fue afincando la convicción de la gente de que efectivamente los fondos son de cada uno. Efectivamente nosotros terminamos por aceptar eso como un dato y por lo tanto nuestro sistema no reconoce ningún rol a la AFP en el sistema de pensiones y lo deja como un sistema alternativo y complementario. Para finalizar con el tema de pensiones y AFP, candidato, ¿este sistema estatal que usted propone de pensiones garantizaría que las personas van a tener una mejor pensión, es decir, más dinero de lo que podrían obtener actualmente? De manera inmediata, un 36% las más altas y cerca de un 56% las más bajas, adicional. Perfecto. Candidato, siguiendo con la entrevista que dio a Bloomberg, también habló sobre el impuesto a los súper ricos, que se ha discutido harto, no solo desde su candidatura, sino que de distintas figuras de la política. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué entiende usted por súper rico? ¿Desde cuántos millones en posesión se es súper rico? A ver, primero, la definición de súper ricos no la entiende una persona, es lo que se entiende a nivel mundial como una convención. Son los que pueden vivir de los intereses sin trabajar. Y eso en nuestro país está puesto en el límite de los 22 millones de dólares de patrimonio.
Ujú. ¿De cuánto, perdón, me lo puedes repetir? 22 millones de dólares de patrimonio. Es decir, Perfecto, efectivamente estamos hablando de cerca de 15 mil millones de pesos de patrimonio. perfecto. Y eso Candidato, afecta a menos del 0,5% de la población chilena. es decir, este impuesto para los súper ricos solo sería para el 0,5% de la población actual chilena. Así es. Perfecto. Candidato, ya para ir cerrando, que el tiempo se pasa volando y sé que tiene una entrevista a las 10 creo que en la red, si no me equivoco. Eh, Vamos un poco No, a no, no vamos a la actualidad, red. ¿no? Perfecto. Tengo Tengo ya, otro vivo que es con un vamos, comando. perfecto. Vamos un poco a actualidad. Bueno, hace algunos días hubo ahí un revuelo en los medios porque usted habría pedido esta especie como de aseguradora a la democracia cristiana y a las Fuerzas Armadas de legitimar su eventual gobierno. Luego dijo que al final no necesitaba una firma y de a poco se fue como desdiciendo de eso. ¿Qué pasó No, ahí? ¿Se arrepiente de haberlo dicho? no, Juan, para nada. Porque primero, ¿Mm? nunca dije que yo le iba a pedir a nadie un estatuto de ¿Mm? garantía. Esto fue Ya. una respuesta a alguien que me dijo, ¿usted estaría dispuesto a firmar un estatuto de garantía? Y la verdad es ¿Mm? que yo dije, ¿pero por qué? Pues si nosotros nunca actuamos en contra de la democracia. Estatuto de ¿Mm? garantía tendrían que firmar los que se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Estatuto de garantía democrática tendrían que ¿Mm? firmar aquellos que recibieron dinero para torcer las elecciones. Nosotros nunca hicimos nada de eso, por lo tanto creo que no corresponde. Además, hay un tema de un juicio histórico que hay que hacer y yo lamento que a algunos les moleste tanto que uno les recuerde cómo actuaron, ¿no? Y ¿Mm? que es que en esa época se pidió en solo una ocasión, que fue la ¿Mm? vez que ganó Allende las elecciones, ¿Mm? porque Allende ganó con mayoría relativa en primera vuelta y el Congreso definía ¿Lo si se ratificó? escogía al primero o al segundo, ¿no? Ujú. Y para Sí. votar por Allende, la DC le exigió, pero hoy día eso lo define el pueblo de Chile, por lo tanto no hay nada que exigir. Ahora, lo que sí ¿Mm? es que esto requiere de un aprendizaje y esto requiere de un compromiso, ¿no? De un nunca más para todas ¿Mm? las fuerzas políticas, para todas las instituciones del Estado, de que nunca más hagan un golpe de Estado para terminar con un gobierno democrático, más allá ¿Mm? de la valoración que se tenga del gobierno, ¿no? Porque efectivamente no se defiende la democracia destruyendo la democracia. Y conociendo la tendencia política que se acostumbra a escuchar de las Fuerzas Armadas en Chile, ¿cómo sería su relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país? Muy buena, las Fuerzas ¿Mm? Armadas son no deliberantes y tienen subordinación absoluta, y efectivamente además yo Ujú. creo que han vivido un aprendizaje, ¿no? Bastante ¿Mm? importante. ¿Cuál es ese aprendizaje? ¿Se acuerda cuando el presidente actual de la República le declaró la guerra al pueblo de Chile? Y al otro día salió el general, Inolvidable. y salió el general en jefe a decir que él no está en guerra con nadie. Y que era un hombre Esa feliz. es, exacto, esa quitada de ¿Mm? piso al presidente de la ¿Mm? República, porque el presidente le estaba exigiendo al ejército que hicieran algo para lo cual no es. Si esto tenemos que entenderlo, nosotros no podemos ¿Mm? estar orgullosos de un ejército que hoy día además está cuestionado por caso de corrupción, pero que además ha participado en más masacres de su pueblo que en guerra, ¿no? Si los ejércitos son para defender la frontera de un país, la soberanía de un país. ¿Mm? Y nosotros esperamos que ¿Mm? el ejército haya aprendido además, porque todos los que le iban a tirar maíz y moneda, ¿no? Al ejército ¿Mm? en tiempo Allende, se hicieron millonarios con el modelo neoliberal y los únicos que pagaron con cárcel son ellos. Perfecto. Candidato, y ahora sí para ir cerrando, y a propósito de los resultados de gobernadores regionales de segunda vuelta el domingo pasado, eh, viendo que hubo una especie de naranjazo con Claudio Rego, quien finalmente le ganó a Karina Oliva, ¿usted ve la posibilidad de ese riesgo ante una eventual segunda vuelta de usted con un candidato de centro de la democracia cristiana? No, no lo veo, no lo veo. ¿No? Creo que no están dadas las condiciones para que se produzca eso. ¿No cree que la democracia cristiana pasa a segunda vuelta? O sea, no, no creo que se pueda dar un naranjazo, ¿no? Ah, perfecto. Efectivamente. Y si la democracia cristiana puede pasar a segunda vuelta, lo va a definir el pueblo de Chile. Yo creo que ¿Mm? hoy día, en las condiciones que están, se ve difícil, ¿no? Estamos a, ¿cuántos? ¿5 meses de la elección? Sí, más o Exactamente, menos. a cinco Ujú. meses.
Y el otro día yo escuché a un senador socialista decir que las candidaturas de emergencia no existían y que las candidaturas Mm. eran fruto de un trabajo. Primera vez que voy a Pero bueno, concordar con ese senador socialista. ¿acostumbra a concordar con senadores socialistas? Con los de ahora no, pues, porque son muy pocos socialistas, pero efectivamente en otro tiempo se habría concordado mucho con ellos. Perfecto. Daniel Jadwe, candidato a la presidencia de la República del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, arquitecto, sociólogo y como dice su perfil en Instagram, come guagua. Muchas gracias por su tiempo y para conversar Gracias a acá. ti, Juan, y un abrazo a todas y todos los que nos estaban viendo, incluidos a los que tiraron insultos, que son siempre de derecha y No, que está son muy lleno. poco tolerantes. Yo lamento que sea el tono. Pero te agradezco mucho el espacio y un abrazo a todos y todas. Que estén muy bien. Hasta luego, candidato. Muchas gracias.